Mateo, capítulo 13. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: «Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña?» El dueño les dijo: «Esto lo ha hecho un enemigo». Los siervos le preguntaron: «¿Quieres que vayamos y la arranquemos?» Y él les respondió: «No, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero». Luego de despedir a la gente, Jesús entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les dijo: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga». Capítulo 181. La parábola del trigo y la cizaña. En esto, la gente ya se ha agolpado en el huertecillo de la casa de Elías. Ya reclama la palabra del Maestro. Y Jesús cede, a pesar de que no tenga muchas ganas de hacerlo, entristecido como está por la captura del Bautista y por el modo en que se ha producido, y empieza a hablar bajo la sombra de los árboles. Durando todavía este hermoso tiempo de cereales que espigan, quisiera proponerles una parábola tomada de ellos. Escuchen. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras el hombre y sus siervos dormían, vino su enemigo y esparció semilla de cizaña en los surcos, y se fue. Nadie al principio se dio cuenta de nada. Llegó el invierno y con él las lluvias y escarchas. Llegó el final de Tebet y brotó el trigo, un verde tierno de hojitas apenas despuntadas. Parecían todas iguales en su inocente infancia. Llegó Sabat y luego Adar, y se formaron las plantas y luego granaron las espigas. Entonces se vio que el verde no era todo de trigo, sino que también había cizaña, y bien enroscada a los tallitos del trigo, con sus zarcillos finos y tenaces. Los siervos del amo fueron a su casa y dijeron: «Señor, ¿qué semilla has sembrado? ¿No era simiente selecta, sin semilla alguna que no fuera de trigo?» «Claro que lo era. He elegido los granos todos de igual formación,
me hubiera dado cuenta si hubiera habido otras semillas. Y entonces, ¿cómo es que ha nacido tanta cizaña entre tu trigo? El patrono pensó y respondió: algún enemigo mío me ha hecho esto para perjudicarme. Los siervos preguntaron entonces: ¿quieres que recorramos los surcos y con paciencia arranquemos la cizaña para liberar las espigas? Mándalo y lo haremos. Pero el patrono respondió: no. Al hacerlo, podrían extirpar también el trigo y casi seguro dañar las espigas que están aún tiernas. Dejen que estén juntos ambos hasta la siega. Entonces diré a los segadores: seguen todo junto, antes de atar las gavillas, ahora que los zarcillos de la cizaña al secarse se han hecho friables, y por el contrario las apretadas espigas están más fuertes y duras. Separen del trigo la cizaña y hagan con ella haces aparte. Después los quemarán. Servirán de abono para el terreno. Pero el buen trigo llévenlo a los graneros. Servirá para hacer un excelente pan, con bochorno para mi enemigo, que lo único que habrá ganado será resultar despreciable a Dios por su odio. Ahora reflexionen en vuestro interior acerca de lo frecuente y numerosa que es la siembra del enemigo en vuestros corazones. Comprendan, pues, cuán necesario es vigilar con paciencia y constancia para que poca cizaña se mezcle con el trigo seleccionado. El destino de la cizaña es arder. ¿Quieren arder o llegar a ser ciudadanos del reino? Dicen que quieren ser ciudadanos del reino. Pues sépanlo ser. El buen Dios les da la palabra. El enemigo vigila para transformarla en nociva, porque harina de trigo mezclada con harina de cizaña da pan amargo, nocivo para el vientre. Si tienen cizaña en vuestra alma, sepan con vuestra buena voluntad separarla, para arrojarla afuera y no ser indignos de Dios. Pueden irse, hijos, la paz sea con ustedes. La gente va despejando el lugar lentamente. Al final, en el huerto, no quedan sino los 8 apóstoles: Elías, el hermano, y la madre de éste, y el anciano Isaac, que apacienta su alma mirando de hito en hito a su Salvador. Vengan aquí, en torno a mí, y escuchen. Les voy a explicar el sentido completo de esta parábola, que tiene otros 2 aspectos, además del que he dicho a la muchedumbre. En el sentido universal, la parábola tiene esta aplicación. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino de Dios, sembrados por Dios en el mundo en espera de que alcancen su máximo desarrollo y sean cortados por la guadaña, y los lleven al amo del mundo para que los almacene en sus graneros. Las cizañas son los hijos del maligno, esparcidos a su vez por el campo de Dios con la intención de causar dolor al amo del mundo y de perjudicar a las espigas de Dios. El enemigo de Dios, por un sortilegio, los ha sembrado de propósito, porque verdaderamente el diablo desnaturaliza al hombre hasta hacer de éste una criatura suya, y siembra la cizaña para apartar de la recta vía a los que no ha podido someter de otra manera. La siega, o más exactamente, la formación de las gavillas y su transporte a los graneros, es el fin del mundo.
y quienes la llevan a cabo son los ángeles. A ellos les ha sido encargado reunir a las cegadas criaturas y separar el trigo de la cizaña, y de la misma forma que ésta es arrojada a las llamas en la parábola, así serán arrojados al fuego eterno los condenados en el último juicio. El Hijo del Hombre ordenará eliminar de su reino a todos los que hayan cometido escándalos y a los inicuos, porque el reino estará en la tierra y en el cielo, y entre los miembros del reino de la tierra habrá mezclados muchos hijos del enemigo, los cuales, como dijeron también los profetas, alcanzarán la perfección del escándalo y de la abominación en cada uno de los ministerios de la tierra, y atormentarán gravemente a los hijos del Espíritu. Del reino de Dios, de los cielos, ya habrán sido alejados los pervertidos, porque en el cielo no cabe corrupción. Así pues, los ángeles del Señor, batiendo la hoz por entre las hileras de la última cosecha, segarán y luego separarán el trigo de la cizaña. Esta será arrojada al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Los justos, el trigo selecto, sin embargo, serán conducidos a la Jerusalén eterna, donde brillarán como soles en el reino del Padre mío y vuestro. Esto en el sentido universal. Pero para ustedes hay otro sentido más, que responde a las preguntas que en distintas ocasiones, especialmente desde ayer noche, se están haciendo. Ustedes se preguntan: pero entonces, entre la masa de los discípulos, ¿puede haber traidores? Y se estremece vuestro interior de horror y turbación. Pues bien, puede haberlos. Es más, los hay. El sembrador esparce la buena semilla. En este caso, más que esparcir, se podría decir toma, porque el Maestro, sea yo o sea Juan el Bautista, había elegido a sus discípulos. ¿Cómo es que entonces se han pervertido? No. Digo mal llamando semilla a los discípulos. Podrían entenderlo mal. Diré campo. Cada discípulo es un campo, elegido por el Maestro para constituir el área del reino de Dios, los bienes de Dios. A ellos dedica el Maestro su esfuerzo para cultivarlos y que den todo el fruto, todos los cuidados, todos, con paciencia, amor, sabiduría, esfuerzo, constancia. Ve también sus tendencias malas, sus sequedades y avideces, obcecaciones y debilidades, y espera, siempre espera, corroborando su esperanza con la oración y la penitencia, porque quiere llevarlos a la perfección. Pero las parcelas de terreno están abiertas. No son un jardín cerrado o amurallado cuyo patrono sea solo el Maestro y en las cuales pueda entrar solo Él. Están abiertas, puestas en el centro del mundo, en medio del mundo. Todos se pueden acercar y entrar en ellas. Todos y todo. No es la cizaña la única mala semilla sembrada. La cizaña podría ser símbolo de la ligereza amarga del espíritu del mundo. No, en estos campos nacen, arrojadas por el enemigo, todas las otras semillas,
ortigas, esteva, cúscuta, convólvulos, cicuta y otras plantas venenosas. ¿Por qué? ¿Qué son? Las ortigas son los espíritus punzantes, indomables, que hieren por exceso de veneno y causan mucho malestar. La esteva son los parásitos, que agotan al maestro sin saber hacer cosa alguna que no sea arrastrarse y chupar, gozando del trabajo de éste y perjudicando a los que ponen su mejor voluntad, que verdaderamente sacarían mayor provecho si el maestro no se viera turbado y distraído por las atenciones que exige la esteva. Los convólvulos ociosos que no se levantan del suelo sino es aprovechándose de los demás. Las cúscutas son tormento en el camino, ya de por sí penoso del maestro. Tormento también para los discípulos fieles que le siguen. Son como garfios. Se hincan, desgarran, arañan, introducen desconfianza y sufrimiento. Las plantas venenosas representan a los delincuentes entre los demás discípulos, aquellos que incluso traicionan o matan, como la cicuta y otras plantas tóxicas. ¿Han visto alguna vez qué bonitas son, con sus florecillas que se transforman en bolitas blancas, rojas o de color cerúleo o violeta? ¿Quién puede pensar que esa corola estelar, cándida o apenas rosada con su corazoncito de oro, quién puede pensar que esos corales multicolores tan semejantes a otros tantos pequeños frutos, delicia de pájaros y niños, pueden, una vez maduros, ocasionar la muerte? Nadie. Y los inocentes caen en la trampa. Creen que todos son buenos como ellos. Los toman y mueren. Creen que todos son buenos como ellos. ¡Qué verdad! Que sublima al maestro y condena a quien lo traiciona. ¿Cómo? ¿La bondad no desarma? ¿No hace inocua a la mala voluntad? No, no la hace inocua porque el hombre que ha caído en manos del enemigo es insensible a todo lo superior y cualquier cosa superior para él cambia de aspecto. La bondad será entonces debilidad, que puede ser lícitamente pisoteada, y agudiza su mala voluntad como el olor de la sangre agudiza en una fiera el deseo de degollar. También el maestro es siempre inocente, y deja que el traidor lo envenene, porque no quiere y no puede dejar pensar a los otros que un hombre pueda llegar a matar a un inocente. En los campos del maestro, los discípulos penetran los enemigos, que son muchos. El primero, Satanás; los otros, sus siervos, o sea, los hombres, las pasiones, el mundo y la carne. El discípulo más vulnerable frente a aquellos es el que no está enteramente con su maestro, sino a caballo entre el maestro y el mundo. No sabe, no quiere separarse enteramente de lo que constituye mundo, carne, pasiones y demonio, para ser enteramente de aquel que a Dios lo lleva. Sobre éste esparcen sus semillas el mundo y la carne, las pasiones y el demonio. Oro, poder, mujer, orgullo, miedo a un juicio negativo del mundo, espíritu de utilitarismo. Los grandes son los más fuertes, los sirvo para tener su amistad. Y uno se hace un delincuente, se condena por estas míseras cosas.
¿Por qué el maestro, viendo la imperfección de su discípulo, si bien no quiere rendirse ante el pensamiento de que será su asesino, no le cercena inmediatamente de sus filas? Esta es la pregunta que se hacen. La respuesta es, porque hacerlo sería inútil. Haciéndolo no lo suprimiría como enemigo, antes al contrario, su enemistad se duplicaría y se haría más diligente, por la rabia de haber sido descubierto o el dolor de haber sido expulsado. Dolor, sí, porque a veces el discípulo malo no se da cuenta de que lo es. Tan sutil es la obra demoníaca que no la advierte. Viene a ser poseído por el demonio sin sospechar que está siendo sometido a esta operación. Rabia, sí, rabia por haber sido conocido en lo que es. Esto sucede cuando no es inconsciente de la operación de Satanás y sus adeptos. Los hombres que tientan al débil en sus debilidades para quitar del mundo al santo que ofende sus maldades con el contraste de su bondad. Y entonces el santo ora y se abandona en Dios. Hágase lo que permites que se haga, dice, añadiendo solo la cláusula, si sirve para tu finalidad. El santo sabe que ha de llegar la hora en que serán separadas de sus espigas las malas plantas de cizaña. ¿Y quién lo hará? Dios mismo, que no permite más de cuanto es útil para la victoria de su voluntad de amor.